Esperamos que este fin de semana se publiquen encuestas, seguramente, y el tema está sumamente no solamente movido, ya hay cruce de epítetos y de pechadas más directos entre candidatos, candidatas, y por supuesto en medio de una fragmentación, la que hemos vivido hasta ahora. Vamos a ver si de alguna manera esa fragmentación se va para un lado, se va para el otro, el voto comienza a cohesionarse. Y una de las figuras de las que se ha estado hablando, le repito lo que me han comentado algunas personas del mundo del círculo del poder, por decirlo de alguna manera, o en el círculo político, es que tenían una expectativa con el caso de Ollantumala, porque Ollantumala pues es un expresidente, ha tenido finalmente pues la experiencia de gobernar en medio pues de sus controversias y demás, pero para estas personas se presenta como una posibilidad o una garantía relativa en medio de este mar tan picado. ¿Será así? ¿No será así? Vamos a preguntárselo al aludido esta noche, expresidente Ollantumala, candidato hoy Ollantumala. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? En los estudios. Bueno, hablando de inestabilidad, figura o circula pues una moción para censurar al presidente Sagasti en el Congreso. ¿Qué opina al respecto a estas alturas del partido? A estas alturas es totalmente inconveniente, ¿no? Yo creo que ahorita lo que necesitamos es ya acoderar el barco en puerto. Está ya mirando el puerto en el Callao y quieren cambiar la al capitán. Ya no, que acodere el barco. Al capitán por la borda, por el puente, pero hay que soltarlo. No, ya no. Ajá, sí, ya pues, no. Pero eso digamos, nos da una idea también de lo desconectada que está la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que definitivamente, y se lo estoy preguntando a sus adversarios en los últimos días o a sus competidores, que definitivamente va a seguir para el próximo gobierno, ¿verdad? O sea, esta relación enrarecida entre los dos poderes del Estado, eso no va a parar. Lo más grave es que yo lo que veo es que está desconectada la política o los políticos con el pueblo, y eso hace ver que esta es una campaña pues sui generis, ¿no? Una campaña que todos podemos ver que como que no empieza. Lo hemos hablado antes, Ollantumala, usted precisamente pretendía dar una carta de estabilidad, de garantía, de experiencia, y hasta ahora las encuestas no se han mostrado especialmente generosas con usted. ¿Cuál es su respuesta y qué espera revertir en este mes? Bueno, yo creo que hay que trabajar más, pero algo que las encuestas dicen que los que ganan son los indecisos y los que quieren rehuir el compromiso de ir a votar, ¿no? Entonces, como ha salido hoy día un artículo en La República, ¿no? En estas condiciones nadie está seguro que ni siquiera que va a pasar a la segunda vuelta, ¿no? Porque es unas elecciones sui generis donde además del marco de la pandemia, la crisis de la vacuna, la crisis política, la crisis económica, el empleo, etcétera, tenemos una desconexión de la clase política con el pueblo, y hoy día entonces la gente no siente esa emoción de ir a una campaña, ¿no? La gente está ahorita preocupada por sus temas puntuales, agua y desagüe, seguridad, el tema de empleo, porque se han perdido más de 8 millones de empleos, ¿no? Y cómo sacar adelante el país. En ese sentido creo que yo ya he sido presidente y a mí me pueden evaluar, no solamente como militar que he sido cuando hice el levantamiento de Locumba, sino como presidente de todo el gobierno que he hecho. Hoy día he estado en San Juan de Miraflores y alguien me dijo que era el presidente de los programas sociales. Y me pareció bonito, ¿no? Porque creamos una política social. Entonces yo soy evaluable. Para bien o para mal, soy evaluable, con las cosas buenas, con las cosas malas. El problema es, el resto es evaluable, y ahí viene el problema del peligro del salto al vacío. Johnny Lescano es evaluable, ¿no? Ha sido parlamentario casi 20 años. ¿Cómo alguien que ha sido congresista casi 20 años no va a ser evaluable? Creo que sí, y por eso lo que me extraña es que una persona que es parte del problema, porque él ha tenido 19 años en el Congreso de la República, ahora venga como si fuera un outsider a decir que va a cambiar las cosas, como el complejo de Adán, ¿no? Yo creo que Johnny Lescano, por las propuestas populistas y irresponsables que está haciendo, me hace recordar un poco al primer gobierno de García. Además, todos sabemos que Acción Popular ha apoyado el golpe en el Congreso de la República contra Vizcarra, ha blindado a Merino, ¿no? Y este señor en su conducta personal es un acosador, habiendo firmado él la ley, creo que en el 2014, la ley contra el acoso sexual. En ese mismo año estaba acosando a una periodista, y cobarde porque quiere endilgar la responsabilidad a su seguridad, ¿no? Pero de manera general, y después asume, poco a poco tiene que ir asumiendo lo suyo, ¿no? Entonces, a mí me parece esa conducta asquerosa.
En el tema político, lo que él está planteando, por ejemplo, he visto que está planteando una expansión del gasto, pero a la vez dice que vamos a hacer ahorro. Entonces es una contradicción, ¿no? Entonces, en materia económica, me parece, Alan García en su primer periodo de gobierno y en su performance política pertenece pues a un partido que es parte del problema, ¿no? Si el Congreso tiene un problema de cáncer, Acción Popular es un tumor, ¿no? Un tumor grande, y que siempre ha estado a la derecha. Entonces, yo me pregunto, ¿no ubica usted Acción Popular, digamos, de baneos de izquierda? A ver, míralo a Barnechea, míralo al mismo arquitecto de la UNDE, míralo a Vitocho, míralo al dueño de la universidad, al Pollo, a Díez Canseco, ¿no? ¿Usted cree que son de izquierda? ¿No? Este es un experimento, lo están votando, lo están poniendo ahí lo están financiando, lo están poniendo ahí para que salga a hablar como si fuera de izquierda, pero vamos, o sea, hay que evaluar a todos, ¿no? Y hay que evaluarlo a este señor. Yo creo que este señor es prisionero de un partido totalmente derecho, un partido anacrónico, que es parte del problema de la renovación política que tenemos que hacer, ¿no? Hay otros contendores suyos de los cuales ustedes ha hablado, y usted ha hablado de Verónica Mendoza, ¿no? Ha sido muy comentada estos epítetos que usted le ha dado de malagradecida. Ha reiterado usted que Verónica Mendoza escribió en las famosas agendas, la ha culpado incluso por los hechos de Espinar. Ella le ha respondido a usted que, bueno, que qué pena que recurra a esta bajeza. Verónica Mendoza salió de su gobierno. Daniel Urresti salió de su gobierno. Bueno, Verónica se peleó en determinado momento, usted se pelea con la izquierda en determinado momento, pero a Daniel Urresti ustedes lo auparon en un punto y bueno, usted me habla del acosador Lescano, pero el señor Urresti tiene un juicio por homicidio. Ustedes no le prestaron mucha atención a eso. Urresti casi fue candidato al Partido Nacionalista. Sí, primero para aclarar lo de Verónica. Vamos primero con Verónica y luego la señora Mendoza. Yo no quisiera ahondar más, pero más allá de lo principal de ella es que ella le ha mentido a su gente y no quiere decir la verdad. Ella pone en su Facebook, pone que se retira del partido por haber visto manejos irregulares, turbios, ¿no? Corruptos, qué sé yo, ¿no? Pero cuando va a la fiscalía no dice nada de eso. Dice que ella no ha visto nada, siendo una persona cercana, ¿no? Entonces mantiene un doble discurso, ¿no? A su gente la alienta a irse contra nosotros, pero ante el fiscal no dice nada de eso. Ella no ha visto absolutamente ningún manejo turbio. Y lo segundo es que creo que ella debe aprender a enfrentar problemas, ¿no? Ella, cuando supo que le íbamos a expulsar del partido por lo de Espinar, porque no es una bajeza, es lo que pasó. Ella o leyó mal o mañosamente lo asustó a Moyo Huanca, que era el alcalde de Espinar, y lo llevó al problema de la violencia, diciendo lo que no decía el informe. Entonces, ella es responsable, y cuando le íbamos a expulsar del partido, obviamente ella prefirió adelantarse y se retiró del partido, ¿no? Y habla mantiene un discurso purista, pero estuvo con el procesado Cerrón. Y ahora está en el partido de Yehuda Decimos, que está procesado por supuestamente haberte recibido coimas de Odebrecht. Entonces, ¿dónde está su discurso? En realidad el partido Juntos por el Perú es el Partido Humanista, alias Juntos por el Perú, ¿no? Y eso sería, ¿no? Y en el caso de... En el caso de Urresti, porque realmente Urresti ahora vemos, y en fin, él responde a la justicia y tendrá que responder a la justicia, y la justicia tendrá que hacer su trabajo, pero la información que tenemos del crimen de Bustíos ahora no es muy diferente a la que teníamos cuando usted lo propuso como candidato presidencial. No, era diferente. Él no había estado en juicio oral. Nosotros lo que teníamos entendido, y él nos dijo, era que ya había, y todo era público, ya había habido un juicio, habían condenados. Entonces se suponía que el tema ya estaba cerrado, ¿no? En un momento, como él mismo lo dice, uno de los condenados los indica y lo jala en el juicio, ¿no? Eso no lo conocíamos, ¿no? Pero evidentemente al final retiramos su candidatura a la presidencia, ¿no? Ahora él dice que básicamente su estrategia de defensa se basa en que a Bustíos no lo mataron los militares, y eso ha sido reiteradamente confirmado por el Poder Judicial, precisamente el juicio que usted acaba de señalar. Mire, yo no conozco, ¿Qué opina de una estrategia como esa? No soy su abogado, no conozco, pero yo creo que el problema de Urresti no solamente es esto, ¿no? Sino que yo creo que él está yendo con un partido que está muy cuestionado. Él ya es una persona cuestionada, pero bueno, hay la presunción de inocencia, habrá quien les crea, habrá quien no les crea, ¿no?
pero está yendo con los Luna y está yendo con un partido y con la Telesub. Entonces ahora vemos por qué hay tanta plata como cancha también, y el problema es que este señor es algo así como se junta el hambre con la necesidad, ¿no? Porque él no ha creado un partido, él ha estado buscando en qué partido lo pueden llevar, y hay partidos vientres de alquiler que están buscando a quién pueden llevar, pero él no va a gobernar el país. O sea, él no tiene la capacidad de gobernar el país, ¿no? Los que van a gobernar el país es el grupo Telesub. Bueno, y estoy pensando que también está... Podríamos hablar toda la entrevista porque usted ha dejado su huella, Ollantaytamala. Tenemos a José Vega también, que también ha sido su aliado en su momento. Bueno, como he dicho, no soy como trampolín a la fama, ¿no? Pero también he dejado a Cateriano, también he dejado a Alonso, a los mejores gabinetes ministeriales. De eso yo le quería preguntar. A ver, la impronta de su gobierno luego de el famoso Humala del Polo Rojo, ¿no? Lo que ocurre después, el Humala que se acerca y que se centra y tiene un gobierno que efectivamente tiene un acento que usted está señalando, digamos, en parte los Grade Boys, ¿no? Ahí está Segura, efectivamente, está Piero Gessi, Jaime Saavedra, Cateriano viene por otro lado. Tienes una vertiente republicana, ¿no? Tipo Cateriano, Juan Jiménez, que acaba de sacar un libro muy interesante sobre políticas anticorrupción. En fin, entonces tienes todo eso, pero ¿dónde está ese acento en la propuesta actual de Humala? Pareciera, al menos lo que se ve, que es un nacionalismo más bien duro, más bien el núcleo duro de Humala el que lo acompaña. No. Nosotros tenemos buenas relaciones con muchos de los exministros que han colaborado con nosotros para darnos ideas, inputs. En realidad, yo creo que lo que el Perú está buscando, más allá de una confrontación de izquierda y derechas, ¿no? Que al final no nos va a llevar a nada, porque esa es la desgracia en el Perú, que en vez de ser adversarios nos hemos vuelto enemigos, y estamos a estas alturas del siglo XXI cuestionando el modelo de economía abierta, cuando el problema no es la economía abierta, el problema es el mercado, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido, por un lado, orientados más allá de eso, sino hacia los de abajo, con una visión republicana y democrática. De tal manera que nuestro gobierno no solo elevamos el salario mínimo de 600 a 850, sino creamos una política social y convocamos a un conglomerado de profesionales en diversas especialidades y que han sido leales, ¿no?, con la visión del presidente de la República de la política general. Entonces, ese es el arte de gobernar, de liderar un Estado, es llevar gente que inclusive ni siquiera votó por uno, gente que podríamos decirlo conservadores, y gente más audaz y gente más Suélteme, de abajo, ¿no? digamos, en esa inclusión, suélteme unos 3 nombres que podrían estar en un primer gabinete de Ollantaytamala. Mira, más que nombre, lo que yo veo son personalidades. Si yo diera un nombre ahorita, ¿no? Por ejemplo, si diera un nombre... No hablemos de gabinete, hablemos de digamos, gente nombre, a la cual ¿qué está pasa? cercana. Que ese señor hasta puede perder su trabajo hoy día, porque dirían que está haciendo política y mañana lo vas a ver haciendo una declaración en prensa diciendo que yo soy apolítico o esto, porque la verdad, hoy día el problema es que ningún partido político tiene los cuadros suficientes para gobernar el país, ¿no? Lo que tenemos que hacer es convocar a personalidades como yo las he convocado. Yo no tengo ningún problema si llegara a la presidencia a convocar al equipo ministerial que ha trabajado conmigo, porque yo creo que en su mayoría han generado, han ayudado a la política, ¿no?, de la política nacionalista, de trabajar para los de abajo. Pero ahí están, inclusive en la propuesta congresal está pues Wilfredo Pedraza, que está Alberto Taro, ¿no?, exministros que están hoy día también entrando ya a la política activa, ¿no? Pero compare los gabinetes, y más que el gabinete, la dirección, ¿cómo puedes unir pensamientos tan distintos, tan diferentes, unirlos y trabajar en una misma dirección para llevar una reforma educativa, llevándolo de 2.9 a 4% del PBI, una reforma en salud de 2.3 a 3.3% del PBI, logrando obras de infraestructura como la longitudinal de la sierra, logrando estabilidad macroeconómica, empleo, sacamos a más de 1,5 millones de peruanos de la pobreza. Cierto, y generamos más de 1 millón de empleos. Al final, en pobreza no le fue tan bien, al final, en la evaluación de su gobierno. ¿Cómo explica eso? Yo creo Hubo que efectivamente el tema de los programas sociales. Yo creo y todo, que pero sí no fue bien, porque hubo quienes dijeron que se retrasó la inversión, se cayó un poco, se frenó. Usted no era muy amigo de la inversión. Nosotros sacamos de 29 y pico, que era el índice de pobreza que nos dejó García, a 24 y pico. O sea, 5 puntos redujimos la pobreza. Y la extrema pobreza, que estaba en 7%, la bajamos 3 puntos y algo, ¿no? Pero además de eso,
logramos pagar la deuda social individual, las reparaciones individuales. Además de eso, logramos hacer obras de infraestructura que ningún gobierno se las soñaba, ¿no? La línea 2 del metro, más de 7.000 millones de dólares, el gasoducto subperuano, más de 6.000 millones de dólares, la longitudinal de la sierra, la red dorsal de fibra óptica, 900 millones de soles, 30 programas sociales, más de 100.000 becas, ¿no? Pensión 65, etcétera, y mantuvimos una estabilidad macroeconómica, o sea, no afectamos el equilibrio en la economía. Pero ¿no? también la línea 2, el gasoducto, cuestionados por el lado de Odebrecht. ¿A usted lo ha afectado la línea 2 no ha ganado Odebrecht. Enfrenta una... La línea 2 no ha ganado Odebrecht. Es la línea 1 de García, que es la que está cuestionada. La línea 2 no, la ganó un consorcio europeo, ¿no? Y todo ha sido por concurso, no hemos empleado decretos de urgencia. Y claro, siempre te van a cuestionar. Te van a cuestionar porque en el Perú no estaban acostumbrados a ver grandes proyectos. Gasoducto hasta por es un el caso en satélite. marcha todavía. Bueno, el gasoducto está detenido. Y pero terminó en un desastre, en realidad. No, está detenido por la insolvencia de la empresa, no por un acto de corrupción. Es más, hoy día nosotros nos comprometemos a darle continuidad al gasoducto porque el gasoducto evitaría que la Macrosur consuma el gas caro que va hasta Lima y regresa a la Macrosur. Bueno, pero ¿no? la empresa ganó el gasoducto y ahora está en insolvencia precisamente por el escándalo y reconoció coimas a privados, por lo menos. Bueno, pero digamos, eso, en el proceso de licitación. ¿Qué tendría que ver el gobierno con eso? Está bien, pero a lo que voy es que usted de todas maneras está enfrentando una denuncia fiscal y un proceso complicado. Keiko Fujimori acaba de recibir la suya, la fiscalía ahora está pidiendo 18 meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra. ¿Cuál es su opinión sobre el papel, en todo caso, del Ministerio Público en estas circunstancias? Es que está haciendo política, evidentemente, ¿no? Yo habiendo vivido lo que he vivido, todo el postgobierno, lo que nos ha pasado a nosotros, donde hemos tenido que recurrir al Tribunal Constitucional para que corrija el abuso de la Fiscalía y de algunos jueces, yo hoy día veo que las prisiones preventivas son adelantos de condenas. O sea, tratar de crear una presión mediática, un linchamiento mediático para que el Poder Judicial condene. Mire, pero veamos el caso de Lula. A Lula le han hecho de todo, ¿no? Y hoy día todo eso se ha anulado. ¿Por qué? Porque descubrimos las conspiraciones en el mismo sistema de justicia, en los operadores, para lograr intereses políticos subalternos y llevar en Brasil a encumbrar al gobierno, a la derecha bruta y achorada que es Bolsonaro, ¿no? A ese nivel hemos llegado y la Fiscalía peruana es pupilos de la Fuerza de Tarea de Brasil que ha sido disuelta por corruptos. Pero digamos que Humala no era el objetivo de la Fiscalía peruana, ¿no? O sea, Keiko Fujimori, los dos, digamos, enfrentan acusaciones similares, usted me va a decir que no, pero son similares en términos de aporte de campaña y bueno, ya sabemos lo que ha pasado con el resto, ya con casos y obras que ha tocado pues desde Susana Villarán hasta García que se suicidó, o sea... Pero es decir, Enrique, no podemos decir que esto sea un tema de la Fiscalía contra Humala. Enrique, mira, lo que estamos viendo en el caso de Keiko Fujimori no es igual. Ella era funcionaria pública, era congresista de la República, ¿no? Ella tiene más similitud al caso de Susana Villarán que a nosotros. Pero acuérdate además que teníamos a nuestro enemigo, que era García y Fujimori, que nos judicializaron, ¿no? Y durante 2 años, 2016-2017, hemos sido los únicos que hemos estado en la cancha dándonos con palos, reclamando prisión preventiva. Inclusive cuando nos pusieron prisión preventiva, la señora Fujimori felicitando al juez Concepción Carhuancho, que después le puso prisión preventiva a ella, ¿no? ¿Cuál ha sido el objetivo de la Fiscalía? ¿No? El objetivo de la Fiscalía ha sido tener resultados mediáticos y encumbrarse políticamente, que es lo que le enseñaron los brasileños, convertirse en una fuerza política para estar por encima de los políticos, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la Fiscalía de Lavados es, tú lo has visto, llamarle la atención al presidente, a las cabezas de los poderes del Estado, pedir que salga la gente a la calle a reclamar su estabilidad laboral y meter presos a diestra y siniestra por quítame esta paja, ¿no? ¿Y cuál es el resultado ahorita? Nada. Y todo depende de lo que digan los brasileños. La única sentencia del caso Lavajato es la de César Álvarez. Y que la sacó la Fiscalía Anticorrupción. Así es, entonces yo creo que el problema es quién moraliza al moralizador y que no hay que endiosar a estas fiscalías autodenominadas equipo especial. Pero los brasileños vinieron y se comieron todito, ¿no? O sea, hubo mucha corrupción. El problema es, ¿y quién ha permitido esto, no? Me lo responde después de la pausa. Me lo responde después de la pausa. Ya venimos.
retirar mi pregunta anterior para que me la responda después que vamos a tener tiempo, porque hay algo muy urgente. Si usted llega por, digamos, arte de lo que queda en esta campaña y llega pasa a la segunda vuelta y eventualmente conquista la presidencia de la República, cabe la posibilidad de que usted tenga una bancada muy chiquita o incluso no tenga bancada. Es una posibilidad cierta para casi todos. ¿Cómo demonios se va a gobernar? Ya hemos visto lo que ha pasado con lo que fue un gobierno de signo distinto al legislativo. Usted casi cierra el Congreso. O sea, en su momento, no vamos a ir a la historia, pero con Cateriano y todo este tema hubo choques, pero al final se amarró el tema. Eso no parece que vaya a pasar en el próximo gobierno. ¿Cómo gobernar? ¿Cómo gobernar? La pregunta yo te ayudaría con complementar algo en la pregunta. A ver. ¿Qué candidato puede generar confianza y gobernabilidad, estabilidad política con un Congreso sumamente fragmentado, como es lo que hoy día se avisora, ¿no? Ninguno de estos tiene experiencia de eso. El Escano tiene experiencia más bien de fracturar el Congreso, ¿no? La señora Fujimori, usted ya la conoció, con 70 y tantos congresistas lo quiso. Nosotros hemos vivido esto. Claro, no tan redundante como ahora, pero hemos vivido. Nosotros teníamos 46, 47 congresistas frente a una mayoría aplastante de la oposición que al final nos quitaron la mesa directiva en el último año. Y lo que hicimos nosotros fue un mutuo respeto, pero manteniendo una raya clara que les dijimos a los congresistas. Si ustedes cruzan esta raya, nosotros vamos al cierre del Congreso. Y yo particularmente estaba dispuesto a ir al cierre del Congreso, sino que algunos de mis ministros arrugaron al final, ¿no? Pero yo te diría lo que hay que hacer más que todo, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos saber, ¿no? Lo que hay que hacer a partir de coalición. Lo que hay que hacer a partir del 28 de julio, aparte de buscar una coalición, es el tema de resolver el problema de la vacunación, porque hoy día la economía está inducida, entubada, inducida a una recesión, la han dormido, ¿no? Y tenemos que reactivarlo, porque si no el paciente se muere. Mira cómo están resistiendo heroicamente las actividades secundarias, terciarias, como es la actividad de servicios, consumos, pequeñas microempresas, metalmecánica, manufacturas, etcétera. Las únicas que han quedado incólumes básicamente son las primarias, ¿no? Pesca, agricultura y minería. El resto no. Eso no es saludable para el país. Entonces lo que haríamos es terminar la vacunación. Si Sagasti logra completar el stock de vacunas, nosotros los vacunamos a todos los peruanos hasta diciembre o máximo el primer trimestre del próximo año. Lo segundo, nivelar el tema de la demanda con la oferta del oxígeno. Y lo tercero, hay que recuperar los hospitales, llevando a los pacientes de COVID al primer nivel de la atención de salud, que son las postas médicas, los centros médicos. Teniendo esto así, podemos hablar de retomar gradualmente las clases presenciales, porque el año pasado se ha perdido el año escolar y este año se está perdiendo. Y además de esto, para reactivar el empleo y la economía, tenemos que crear el Bono Perú para las familias más vulnerables que ahorita no están con respirador artificial. Para el siguiente nivel de las familias, hay que reactivar los programas temporales de empleo que generamos Jóvenes Productivos y Trabaja Perú, que es nuestro quinquenio de 1 millón de empleos especializados a mujeres, jefas de hogar. Para el siguiente nivel, el Reactiva Perú, pero para los pobres, para las pequeñas y microempresas. En paralelo, tenemos que fortalecer los anillos profesionales educativos. Tú sabes que cada año salen 400.000 jóvenes de los colegios, de los cuales solo 120.000 siguen estudios superiores y el resto entra al bolsón de la informalidad. Hoy día no hay eso, ha aumentado la informalidad. Entonces tenemos que retomar la educación, la secundaria técnica comercial, masificar los colegios de alto rendimiento, masificar las becas tipo beca 18, que este gobierno las ha abandonado, y crear un fondo para la promoción de actividades como el turismo, ¿no? Que es una de las actividades más frágiles que tenemos, pero que da muchas divisas en el país. Además de esto, tenemos que retomar todas las obras de infraestructura que este gobierno, sea por incapacidad o por miedo o porque la gente, los burócratas no quieren firmar nada. Porque han sido 3 gobiernos, pues son 4 gobiernos. Obvio, pero tenemos que retomarlas porque dan empleo. Mira, el gasoducto surperuano, cuando nosotros lo dejamos en marcha, daba 7.000 puestos de trabajo. La línea 2, la longitudinal de la sierra, el MUNA, etcétera, todas esas obras tienen que continuar para mover la rueda de la economía. Nosotros tenemos no solamente la gestión de gobierno, sino tenemos la experiencia
para sacar adelante al Perú, porque ya conocemos el Estado, Bien. sabemos dónde está la plata. Puedes decir que no hay plata, yo te puedo demostrar que sí hay plata. Bien, plan de choque ahí, entonces usted ha resumido su argumento de campaña y suerte. En la campaña Ollantumala seguramente tendremos tiempo de conversar porque este mes va a ser bien intenso. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias a ti, Enrique. Gracias.